la casa que la alabanza reconstruyó. El viento aullaba entre las grietas de las paredes, como arrastrando consigo las sombras que hacía meses anidaban en los rincones de la casa de doña Clara. No era solo el moho en las paredes o el olor a humedad lo que la molestaba, era algo más denso, una presencia que pudría sutilmente la paz de ese hogar. Su hijo menor, Daniel, se despertaba de pesadillas en las que figuras sin rostro susurraban cosas que no podía repetir. Su marido, Antonio, regresaba del trabajo con los hombros encorvados, como si llevara una carga invisible. Incluso la vieja perra, Lua, gruñía a la nada, con las orejas pegadas a la cabeza. Una tarde, mientras ordenaba el armario de la sala, Clara encontró entre fotografías antiguas un librito de tapas gastadas, Salmos para la protección del hogar, escrito a mano por su abuela, María Joaquina. Hojeó las páginas amarillentas y sintió un extraño calor en las palmas. No fue una fe ciega, era memoria. Recordó la voz firme de su abuela, recitando versos a la luz de las velas, mientras el olor a romero quemado se mezclaba en el aire. Cuando el mal llama a la puerta, la palabra de Dios es la cerradura, dijo. Esa noche, Clara encendió una vela blanca en el centro de la mesa de la cocina. Cogió el Salmo 91, el primero de la lista, y empezó a leerlo en voz baja, como si temiera despertar algo que estaba dormido. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, ninguna plaga llegará a su tienda. Las palabras salieron temblorosas, pero a medida que avanzaba, la casa parecía respirar junto con ella. El viento afuera se calmó. Daniel, que estaba asomándose por la rendija de la puerta, sintió que sus dedos fríos olvidaban su miedo. En los días siguientes, Clara convirtió la lectura de los salmos en un ritual. Al amanecer, el Salmo 23 resonó en las habitaciones, aun cuando camine por valles oscuros, no temeré mal alguno. Antonio, inicialmente escéptico, notó que las herramientas que anteriormente habían desaparecido misteriosamente de su taller estaban nuevamente en su lugar. Por la noche, mientras la familia se reunía, llegó el momento del Salmo 121, El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu diestra. Lua, la perra, se tumbó a los pies de Clara, con la cabeza apoyada en las patas, como si escuchara una canción familiar. Pero fue al séptimo día, cuando Clara leyó el Salmo 35, contender, Señor, con los que contienden conmigo, lucha contra los que me atacan, que algo cambió visiblemente. Un jarrón que llevaba semanas cayendo por sí solo permaneció intacto. Las manchas oscuras en el techo de la habitación, que parecían extenderse como pintura derramada, comenzaron a aclararse. Daniel se despertó sin gritar. Antonio encontró en su bolsillo una vieja nota de su madre, que creía perdida, con los versos del Salmo 27, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Poco a poco la casa empezó a llenarse de vida nuevamente. Clara plantó albahaca en la ventana de la cocina, como hacía su abuela. Antonio arregló la puerta chirriante. Daniel volvió a dibujar, ahora sus líneas mostraban una casa con las ventanas abiertas y un sol brillando en el techo. Incluso los vecinos comentaban, su casa se ve diferente, doña Clara. Parece que hasta el aire se ha vuelto más ligero. La última noche leyó el Salmo 140, el 12º de la lista, líbrame, Señor, de los hombres malos, guárdame de los violentos. Cuando terminó, apagó la vela y permaneció en silencio. No hubo golpes, ni voces, ni sombras huyendo por la puerta. Solo una certeza tranquila, como el final de una tormenta que se lleva los escombros que cubrían el camino. Por la mañana, cuando Clara abrió las cortinas, vio un gorrión sentado en el alféizar de la ventana. El pájaro la miró por un momento, como si esperara algo, y luego voló alto hacia el cielo despejado. Ella sonrió. Sabía que no era el final de todas las batallas, después de todo, la vida se compone de luchas y renovaciones, pero también sabía que esa casa, a partir de ese día, sería un lugar donde el mal no tendría hogar. Porque donde se siembra la palabra de Dios, hasta los muros se convierten en testigos de milagros silenciosos. El desayuno era sencillo, pan recién hecho, mantequilla derretida y miel recogida de los árboles. Calcetines del viejo Seixas, el apicultor del pueblo. Clara se sirvió en silencio, escuchando el susurro de las hojas secas que llevaba el viento por la calle. El gorrión no regresó, pero su presencia pareció flotar en el aire, como un presagio de que algo había cambiado. Al salir al jardín, notó que los rosales, previamente marchitos y atacados por plagas, mostraban brotes verdes y tallos firmes. No era época de flores, pero allí, entre los espinos,
florecía una sola rosa, pálida como la luz del amanecer. Clara lo tocó con los dedos, sintiendo la textura aterciopelada de los pétalos. No fue un milagro atronador, de esos que sacuden montañas, fue pequeño, casi imperceptible, como un suspiro de Dios sobre la tierra. En el pueblo, los murmullos sobre la casa situada detrás del arruado mohíno no cesaron de inmediato. La gente todavía se santiguaba al pasar, pero ahora miraban con menos miedo. El herrero, hombre de pocas palabras, le comentó al panadero que las noches eran más tranquilas. Ni gritos, ni crujidos de puertas que se abren solas. Incluso los perros, hasta entonces inquietos, dormían plácidamente junto a la estufa. Clara no le contó a nadie sobre la oración, ni sobre la vela encendida hasta el final. Pero las mujeres del pueblo empezaron a notar que sus hierbas medicinales se secaban mejor cuando las colgaban del alero de su casa, y que el agua del pozo, antes turbia, salía cristalina. Los niños, que antes evitaban jugar cerca, ahora cruzaron corriendo el terreno baldío de al lado, riendo mientras arrojaban piedras al arroyo. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, Clara vio acercarse una figura encorvada, doña Eulalia, la partera, cuya hija menor llevaba semanas enferma con fiebres que ningún té podía calmar. La mujer no pidió permiso, entró simplemente, llevando un paquete de tela que contenía un trozo de lino bordado con hilos azules. «He oído que sabes rezar», murmuró, sin mirarla a los ojos. Clara no respondió de inmediato. Colocó la aguja sobre la mesa, alisó la tela entre sus manos y solo entonces extendió la mano para recibir el lienzo. El bordado era tosco, hecho apresuradamente, pero las líneas formaban un símbolo antiguo, un ojo dentro de un triángulo, rodeado de espigas de trigo. «Ese era de mi abuela», confesó doña Eulalia levantando finalmente la vista. Dijo que ahuyentaba la oscuridad. Pero no sé orar como ella. Clara pasó los dedos por los mechones deshilachados. Sintió el peso de la confianza en esa oferta, como si el lienzo llevara no solo la esperanza de la partera, sino también la desesperación de todas las madres que alguna vez habían tenido ese lienzo en sus manos. «Trae a tu hija mañana, al atardecer», dijo devolviéndole la tela. «Y no se lo digas a nadie». Esa noche, cuando el cielo se puso morado, Clara encendió otra vela. No había prisa en sus gestos, ni miedo. Las palabras que susurró fueron las mismas de siempre, pero esta vez estaban entrelazadas con otras más antiguas que parecía haber almacenado en algún rincón olvidado de su memoria. Sobre la mesa estaba extendida la mantelería de doña Eulalia, y sobre ella Clara colocó un puñado de sal, una hoja de laurel y una moneda de plata con un agujero en el centro. Cuando llegó la niña, pálida y temblorosa, Clara no le tocó la frente ni le dio ninguna pócima. Simplemente la sentó junto a la ventana abierta, por donde entraba la brisa nocturna, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Luego, tomó el lino y lo envolvió suavemente alrededor de la muñeca del niño, atándolo con un nudo que no apretaba, pero tampoco se deshacía. «Ahora espera», dijo, mientras su madre miraba, conteniendo la respiración. La niña cerró los ojos. Clara permaneció a su lado, en silencio, hasta que el primer grillo empezó a cantar en el patio. Luego, como si despertara de un sueño, el niño abrió los ojos y sonrió. No fue una sonrisa de alivio, sino de reconocimiento, como si hubiera visto algo hermoso y ahora finalmente pudiera descansar. Doña Eulalia lloró sin emitir sonido alguno. Antes de irse, intentó dejar algunas monedas sobre la mesa, pero Clara la rechazó. «Guárdalo para cuando lo necesites». «Usa pan», dijo, devolviéndole la ropa. «Y no lo olvides, las palabras tienen poder, pero es la fe la que las hace volar». Cuando la puerta se cerró, Clara apagó la vela. Una vez más, no hubo flequillo. Solo el silencio se hizo más denso, como si la casa exhalara un suspiro de alivio. Afuera, la luna llena iluminaba el camino de regreso de la partera, mientras las sombras ahora permanecían donde debían estar, silenciosas, sumisas, sin atreverse a exceder los límites de lo sagrado. Y así, poco a poco, la casa de Clara se convirtió en un faro no porque tuviera luces brillantes, sino porque guardaba, en sus sencillas habitaciones, el recordatorio de que hasta las cosas más rotas se pueden arreglar cuando hay manos dispuestas a sostener los pedazos. La casa que guardó silencio. Los meses que siguieron fueron como una tela cosida con hilos de paciencia. La fama de Clara no se extendió en gritos, sino en susurros, esos que solo aquellos que necesitan una verdadera curación saben escuchar.
Las mujeres llegaban a su puerta con los ojos hinchados de tanto llorar o las manos temblando de miedo, y salían con un peso un poco más ligero, como si hubieran dejado atrás no solo las monedas rechazadas, sino también las sombras que las seguían. Una tarde, cuando el otoño ya teñía de dorado las hojas, alguien llamó a la puerta. Clara la abre y encuentra no a una desconocida, sino a una conocida, Isolda, la hija menor del herrero, que años atrás había sido su aprendiz antes de partir hacia la gran ciudad. Su rostro, alguna vez lleno de sueños, ahora estaba marcado por cicatrices que no eran solo cicatrices en la piel. He vuelto, dice Isolda, y su voz tiembla como una hoja al viento. Clara no pregunta. Simplemente abre la puerta y enciende el fuego. Isolda cuenta, entre sollozos reprimidos, cómo se había casado con un hombre de dulces palabras y manos duras. Cómo las promesas se convirtieron en barrotes y cómo, una noche de desesperación, rompió un espejo y usó los fragmentos para defenderse. Ahora, regresó con el alma destrozada y la certeza de que no había lugar para ella, ni en la ciudad, ni en la memoria de la familia que la juzgó por haber fracasado. Dijo que estaba loco. Que nadie me creería. Isolda se mira las manos, todavía temblando. ¿Y si tiene razón? Clara coge una cazuela de barro del estante y saca un puñado de semillas secas. Plantéalas en el jardín, ordena colocándolas en la palma de la niña. Riega todos los días y repite, soy tierra, soy raíz. ¿Esto me curará? Isolda parece escéptica. Nada se cura solo, responde Clara. Pero la tierra no miente. Y las plantas no juzgan. Mientras Isolda cavaba con las uñas la dura tierra, Clara preparaba té de manzanilla y verbena. Allí no había magia, solo tiempo, escucha y la certeza de que algunas heridas solo sanan cuando alguien las ve sin miedo. El hombre de la sombra. No todas las visitas fueron de mujeres. Una noche de invierno, cuando el viento aúlla como un lobo hambriento, un hombre alto y encorvado llama a la puerta. Su sombrero oculta su rostro, pero Clara reconoce el olor antes de siquiera hablar, algo entre moho y ceniza, el mismo aroma que emanaba de la casa de la partera años atrás. He oído que sabes cómo lidiar con cosas que no tienen nombre, dice el extraño, con voz áspera como la corteza de un árbol. Clara no se mueve. Solo observa las sombras que se mueven alrededor de sus pies, como si el hombre las arrastrara consigo. Depende de lo que quieras que haga con ellos, responde finalmente. El hombre duda. Luego, con manos temblorosas, saca un pequeño paquete de tela de su bolsillo. Dentro hay un diente de leche y un mechón de pelo rubio. Hija mía, confiesa con la voz quebrada. Ella ve cosas. Cosas que no están ahí. Su madre dice que es un demonio. Yo, ya no lo sé. Clara desdobla el paño y toca el diente con los dedos. Cierra los ojos y por un momento escuchas, el llanto ahogado de un niño, el crujido de una puerta, el susurro de algo que no es una voz humana. No es un demonio, dice, finalmente. Es solo un niño que escucha demasiado. Ella toma una peda. Toma un trozo de carbón y dibuja un círculo en el suelo alrededor de tus pies. Luego, le entrega al hombre un frasco de vidrio con un líquido de color ámbar. Dale una cucharada de esto antes de acostarse. Y contar una historia. Una historia real, de esas que duele un poco, pero acaba bien. Tómate un descanso. Necesitas saber que el mundo tiene más luces que sombras. El hombre mira la botella como si fuera veneno. Pero asiente. Cuando se va, sus sombras no lo siguen. Se quedan atrás, acurrucados en los rincones de la habitación, como perros apaleados. El último hilo. Pasan los años. Clara envejece, pero sus ojos siguen siendo tan claros como el agua de un manantial. Isolda, ahora con el rostro menos marcado y manos firmes, vuelve a tejer telas y enseña a otras mujeres a hacer lo mismo. El hombre de las sombras regresa por última vez, años después, para decir que su hija, ahora una niña, escribe poemas sobre la luz que encuentra en las cosas rotas. Una mañana, Clara se despierta con un peso en el pecho. No es dolor, sino una certeza. Se pone su chal más viejo, el que huele a hierbas y a tiempo, y sale al jardín. Las plantas que sembró Isolda son altas y florecen a pesar del frío. Se arrodilla, cava en la tierra con los dedos y entierra allí su propia aguja de hueso, la primera que recibió cuando aún era aprendiz.
Ahora os toca a vosotros, murmura a las flores. Cuando vuelve a entrar, la casa está cálida, como siempre. Clara se tumba en la cama de madera, cierra los ojos y sonríe. Afuera, el viento lleva al cielo las últimas volutas de humo de la chimenea. Y así, la casa que guardó silencio sigue en pie, no como una tumba, sino como una promesa. Porque algunas luces no necesitan brillar para guiar. Solo necesitan estar ahí, esperando a quien necesite sostener las piezas. El jardín que no muere. La aguja de hueso se hundió en la tierra húmeda como una semilla. Clara no lo vio, pero las raíces de las flores de Isolda, aquellas que crecían obstinadamente incluso en invierno, se extendieron hacia el objeto, rodeándolo como si fuera algo vivo. No era magia, o al menos no del tipo que se enseña en los libros. Era simplemente la forma en que las cosas que amas permanecen juntas. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea aún crepitaba, aunque hacía horas que nadie lo alimentaba. Las paredes, hechas de madera oscura y arcilla, retenían el calor como un largo abrazo. Clara respiró hondo, oliendo el aroma a romero y cera de abejas que impregnaba las sábanas. Su cuerpo, cansado por décadas de coser heridas ajenas, se hundió en el colchón de paja como si fuera agua. Afuera el viento no paraba. Llevaba consigo no solo el humo, sino también los murmullos de las personas que, a lo largo de los años, habían llamado a su puerta. La costurera de los corazones rotos, la llamaban en voz baja, como si el título fuera una oración. Clara nunca corrigió. Sabía que no arregló nada, simplemente mantuvo las piezas juntas mientras el dueño decidía si quería volver a armarlas o dejarlas ir. Pero ahora era ella quien necesitaba dejarlo ir. La última visita. 3 días antes, una niña había llegado a la casa con un vestido roto en el hombro. No era una tela cualquiera, era el mismo lino azul que había usado Isolda en su último verano. Clara lo reconoció de inmediato, aunque la joven de ojos rojos y manos temblorosas juró haberlo comprado en el mercado. «Eres su nieta», dijo Clara, sin preguntar. «Los ojos son iguales». La niña, Lina, tragó. Él no lo negó. «Mi abuela me dejó esto. Dijo que cuando estuviera listo, debería acudir a ti». Clara pasó los dedos por la costura deshecha. No era una lágrima cualquiera, fue un corte limpio, como si alguien hubiera tirado del hilo de una vida con precisión. «Ella no cosía», murmuró Lina. «Pero dije que sabrías qué hacer». Clara sonrió por primera vez en semanas. Isolda nunca necesitó una aguja para arreglar lo que importaba. Y luego, en lugar de coger su costurero, le sirvió té de manzanilla y dejó llorar a la niña hasta que las palabras brotaron como agua de manantial, el miedo a no ser suficiente. La culpa por partir, el anhelo que dolía como una herida abierta. Cuando Lina se fue, no se llevó un vestido reparado, sino el pañuelo de lino que Isolda había usado para secar las lágrimas de su nieta cuando era niña. Y, sin que Clara dijera nada, la niña dejó un pequeño paquete sobre la mesa, semillas de amapola, las mismas que florecían en el jardín de Isolda cada verano. Lo que queda. A la mañana siguiente de la muerte de Clara, el pueblo amaneció con olor a pan dulce. Las mujeres, al pasar por la casa de madera al borde del bosque, vieron salir humo de la chimenea y juraron haber oído el ruido de una cuchara golpeando una sartén. En el interior, sin embargo, solo reinaba el silencio. El horno estaba caliente y sobre la mesa, un molde con pastel de miel aún estaba caliente. Al lado, una nota escrita con la letra temblorosa de Clara. Para cualquiera que necesite un dulce antes de la tormenta. Ese día nadie se atrevió a tocar el pastel. No el siguiente. Pero cuando el primer niño del pueblo enfermó con fiebre alta, su madre desesperada corrió a la casa y rompió un trozo. La fiebre desapareció antes del amanecer. A partir de entonces la casa nunca volvió a estar vacía. Siempre alguien dejaba una vela encendida en la ventana. Otro trajo leña para el fuego. Las flores del jardín crecían cada temporada y sus pétalos, una vez secos, se utilizaban para hacer té contra la melancolía. Y a veces, cuando soplaba viento del este, la gente juraba oír el sonido de una aguja deslizándose por la tela, como si alguien todavía estuviera allí, cosiendo no la ropa sino los hilos sueltos de quienes llegaban con el corazón hecho jirones. El hilo que no se puede cortar. Años más tarde, Lina regresó. Esta vez no lloró. Traía consigo a un niño de manos pequeñas y un paquete de tela gruesa.
Encontré esto entre las cosas de mi abuela, dijo, desdoblando la tela sobre la mesa. Era un manto incompleto, bordado con hilos de oro y plata, como si alguien hubiera intentado captar la luz del sol y la luna en una misma pieza. Clara ya no estaba allí, por supuesto. Pero el fuego de la chimenea ardía y el té de la tetera aún estaba caliente. Lina se sentó, cogió la aguja que encontró al lado de la capa y empezó a coser. No porque necesitara arreglar algo, sino porque algunos hilos están hechos para continuar. Y así la casa permaneció en pie, no como una tumba, no como un santuario, sino como un lugar donde las cosas rotas podían descansar hasta que estuvieran listas para estar completas nuevamente. Porque algunas luces no necesitan brillar para guiar. Solo necesitan estar ahí, esperando. Y algunas manos no necesitan estar vivas para sostener lo que hay que sostener. Todo lo que se necesita es que el jardín siga floreciendo.